La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires Sixto II, Papa, y de sus compañeros mártires. 4 diáconos murieron con él el día de su martirio. En otro lugar morirán otros 2 diáconos, 6 de 7 diáconos de Roma. El 7º morirá un tiempo más tarde, el famoso diácono San Lorenzo. Bien, estos 6 diáconos, junto con el Papa, mueren mientras celebran la Eucaristía. Allí son sorprendidos. En el momento en que el Papa está partiendo la palabra y que está sentado en la cátedra, enseñando, instruyendo a los fieles, entran y los fieles quieren impedir que maten al Papa. Pero el Papa, viendo esto, como tenía un corazón de pastor, estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, ofrece espontáneamente su vida, de manera que los fieles puedan irse tranquilos, que no sufran ellos también el martirio. Aun si el martirio es una gloria, pero no hay que tentar al Señor nuestro Dios. El Papa se ofrece él como buen pastor y morirá en él y los 4 diáconos, luego, como he dicho, otros 2. Es interesante el momento particular en que son sorprendidos, que es el momento en que está transmitiendo la palabra, enseñando. Hoy la liturgia de la palabra, en la primera lectura, nos llama a esto, a transmitir la fe. Primero, a amar a Dios. En el Deuteronomio suena esta palabra que es el corazón de la ley, el corazón, la esencia de la ley que lleva Israel, que es el Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cumple los mandamientos que te he dado, porque yo te he sacado de Egipto, porque yo te introduciré a esa tierra que prometí a tus padres, a una tierra por la cual tú no te has esforzado, que no es fruto de tus puños, sino que yo te daré. Y cuando yo te daré esa tierra, que tú entres en ella y que goces de su fruto, cuando estés en buena, no te olvides de tu Dios, que es aquel que te sacó de la esclavitud de Egipto, y enséñale a tus hijos a guardar mis leyes, mis mandatos. Enséñales. El Señor da esta ley a Israel, de transmitir la fe a sus hijos, de manera que no sean una generación perversa como la de sus padres en Egipto, que continuamente se olvidaban de las maravillas de Dios y renegaban de Él. Hoy el Evangelio nos dice algo sobre esto. Escuchemos este Evangelio de hoy, del Evangelio según San Mateo. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor da en el blanco. ¿Cuál es el problema? Dice: porque ustedes tienen poca fe. Por esto no pueden expulsar a este demonio. No pueden hacer lo que es imposible. Dice a este hombre, dice, esta generación incrédula y perversa, incrédula.
no tiene fe. Es perversa porque no sigue la voluntad de Dios. Perverso en las Escrituras, por ejemplo, en estos días hemos visto el pueblo que murmura contra Dios. Y el Señor habla de esta perversión del pueblo, que no confía en Él y que no obedece. ¿Y por qué no obedece? Porque es incrédulo, tiene poca fe. La incredulidad y la perversión aquí van juntas. La incredulidad, este hecho de no tener fe, lleva a la desobediencia. Cuando yo no tengo fe en algo, cuando no tengo confianza en algo, en alguien, en Dios, pues entonces yo no obedezco. No confío en sus normas, no confío en esto que me pide. Dios se está equivocando. Por tanto, no desobedezco. Entro en esta perversión. Hay un salmo que habla precisamente de esto, que menciona que el pueblo de Israel debe enseñarle a sus hijos, transmitir de generación a otra las maravillas que Dios ha hecho. Enseñarle a los hijos el recuerdo que tú tienes de Dios. Mira, Dios ha hecho esto conmigo, esto y esto. Aquí yo he visto el actuar de Dios. Dios está presente, Dios es tu Padre, Dios te cuida. Y enseñarle a los hijos a obedecer las normas de Dios. Enseñarle la obediencia. Enseñarle a hacer su voluntad. Enseñarle a no murmurar, a bendecir a Dios en la historia. ¿Para qué esto? ¿Para qué hace transmitir la fe? Para que tengan confianza en Dios. Para que tengan confianza en Dios. Solo la confianza en Dios, la fe, puede hacer esto, trasladar montañas. De que la vida no destruya a tus hijos, que el sufrimiento no acabe con ellos. Por eso, esta generación incrédula y perversa, como no hay confianza en Dios, lo primero que se inculca a los hijos es: hijos míos, estudien y trabajen. ¿Para qué? Para que hagan dinero, porque piensa esta generación, el mundo piensa así, que el dinero asegura la vida. Y eso es falso. El Señor en cualquier momento nos puede pedir nuestra vida, sin importar cuánto dinero tengamos. Y no solo esto, sino que aún teniendo todo el dinero del mundo, eso no nos garantiza a nosotros la felicidad. ¿Cuántas personas se suicidan? ¿Cuántas personas no tienen sentido en su vida? Porque no han encontrado lo más esencial, que es el amor, que es en el fondo la fe. El creer en este amor de Dios Padre, el creer que tienes un Dios que te ama en los cielos, que te mira con misericordia, con ternura, que cuida de ti en tu historia, que en los problemas y en las dificultades Dios está allí contigo, que tu historia es una historia santa. Por tanto, los problemas no te pueden aplastar, no te destruyen. ¿Por qué? Porque tienes a aquel que es el dueño del universo que te está acompañando. Por eso, hermanos, no seamos como el mundo. A los padres que tienen hijos pequeños y nosotros que estamos llamados también a evangelizar, transmitámosles esto al mundo. La confianza en un Dios Padre que nos ama. Transmitir la fe. Esto primero lo tienen como tarea, como responsabilidad de los padres. Y luego también nosotros, todos los demás cristianos, cada uno de forma diferente, estamos llamados a evangelizar, a transmitir la fe. De manera que nosotros podamos vivir felices en esta vida, sin importar los problemas que haya. Aquí, este endemoniado epiléptico, si vemos otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, nos dicen que este demonio tiraba con frecuencia a este chico en el agua o en el fuego, buscando matarle. Aquel que no tiene fe
que no se ha encontrado con Jesucristo no tiene la justa apreciación de su vida. No tiene la justa apreciación de su dignidad de persona. Ojo, no quiero decir que todo el que no sea cristiano no se aprecia. No es eso. Pero nadie tiene la justa luz sobre la dignidad de su persona si no es por medio de Cristo. Cristo es aquel que ilumina lo valioso que cada persona es, que ilumina al hombre quién es el hombre, quién eres tú, de qué tanto amor tiene Dios para ti, de que tú vales la sangre de Cristo, de que Él te ama con locura a pesar de tus debilidades. Por eso el cristiano, no tiene miedo a ver la porquería que tenga en su corazón, no tiene miedo en ver sus defectos. ¿Por qué? Porque estos defectos se iluminan junto con la iluminación del amor y de la misericordia de Dios, que es contrario a lo del mundo. ¿Por qué el mundo no quiere tapar sus defectos? No quiere aceptar los propios problemas, los propios límites. Porque cuando te muestras débil, frágil al mundo, el mundo te pisotea, porque nadie quiere a alguien malo. Nadie quiere a nadie malo. El único que ama al malvado y al perverso es Dios. El único que no te juzga, que no te apunta allí con el dedo para aplastarte, sino que siempre tiene un corazón de misericordia, deseando que tú cambies, que no tengas un corazón incrédulo y perverso, sino que entres en relación con Él, que tiene siempre los brazos abiertos, esperando que tú regreses a Él. Este evangelio dice, según los sinópticos, hay dos razones por las cuales este demonio no lo sacan los discípulos. Uno por la falta de fe y el otro es por la falta de oración. Y las dos cosas van juntas. En fin de cuentas se nos está llamando a ¿qué? Con la fe y la oración. Se nos está llamando a una relación viva con Dios, a amar a Dios con todo el corazón, como decía la primera lectura, como dice el salmista, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. El salmista ama a Dios porque ha experimentado la salvación de Dios, porque ha visto que es Dios quien ha sido el primero en amarlo, y nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no has recibido el amor de Dios, no puedes amar como Dios ama, que ama al pecador, al débil, al frágil, que ama gratuitamente. Por eso, hermanos, hoy recordemos las maravillas de Dios, recordemos cuántas veces el Señor nos ha ayudado, cuánta misericordia ha tenido con nosotros, recordemos sus beneficios, y si tenemos hijos, transmitámosles la fe, digámosle lo que el Señor ha hecho con nosotros, enseñémosle a rezar, a tener una relación con Dios, a ver, a tener presente que tenemos un Padre en el cielo. Y ir haciendo esto poco a poco, ir transmitiendo la fe, incluso con la propia vida, sobre todo con la propia vida, con el propio testimonio. Y eso salvará a vuestros hijos, salvará a sus hijos. Que es más importante esto antes que el que estudien, que tengan mucho conocimiento, que ganen dinero. Porque la vida no está asegurada en el dinero, sino que la vida está asegurada única y exclusivamente en Dios. No solo de pan vive el hombre, sino sobre todo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Jesucristo.